En este vídeo te voy a explicar dos cosas súper importantes, así que quédate hasta el final del vídeo. La primera es por qué los fondos indexados es la mejor inversión que puedes hacer en tiempos de crisis. Y la segunda, cuáles son, a mi opinión, los mejores fondos indexados y por qué. Empezamos. Y si este vídeo tiene apoyo, tiene suscriptores, tiene likes, la gente lo ve bastante rato, haré otro vídeo explicándote dónde puedes comprar esos fondos indexados, comparando plataformas e incluso explicándote cómo puedes tener bonos de 100, 200, incluso 1000 euros solo por registrarte e invertir en estas plataformas. Obviamente todas reguladas. Así que ya sabes, si le das apoyo, haré este segundo vídeo, si no, hablaré de otra cosa. ¿Por qué es la mejor inversión hoy los fondos indexados? Muy sencillo. Cuando tú estás comprando una criptomoneda, una acción, las acciones, por ejemplo, de Tesla, o la criptomoneda Polkadot, tú estás apostando por un proyecto, por un desarrollo, por una tecnología, por una empresa, por un equipo humano. Estás apostando por todo esto. Eso está muy bien, puedes tener muchísima confianza en el proyecto de Polkadot, pero tú no estás ahí dentro, tú seguramente no eres un súper experto a nivel técnico sobre esta tecnología y no sabes si el día de mañana el proyecto puede salir mal o directamente las personas que lo están haciendo lo van a desarrollar mal y con problemas. Incluso puedes invertir en empresas muy importantes como Tesla, como Apple, como Amazon y que el día de mañana esas empresas vayan mal. Puede ser que la tecnología de Tesla, puede ser que los coches futurísticos de Tesla no se desarrollen correctamente, puede ser que aparezca un competidor para Apple o puede ser que Amazon tenga algún tipo de problema. Esto nunca lo puedes llegar a saber. Y me dirás, a ver Adrián, si yo invierto en Apple, en Tesla o en Amazon, son inversiones seguras porque son líderes en el sector y dentro de 20 años seguirán siéndolo. Vale, te lo puedo llegar a comprar, pero te pongo ejemplos de empresas similares que les ha ido muy mal. Por ejemplo, Nokia era una empresa pionera, era una empresa líder en el sector de telecomunicaciones, en el sector de teléfonos. Seguramente, a no ser que tengas 18 o 20 años y seas muy joven, hace unos años habrás tenido el típico móvil Nokia que solo servía para llamar. Yo lo tenía en el colegio y esos teléfonos parecían la revolución y que esta empresa iba a ser la pionera dentro del mercado para toda la vida. Y más lejos de la realidad, mirad cómo aumentaron las acciones de Nokia. Una barbaridad. Pasando de valer $1 a valer más de $60. Cualquier persona que comprase por aquí, a día de hoy, ha perdido muchísimo dinero. De hecho, ha perdido prácticamente todo su dinero. ¿Y qué pasó? Pues que Nokia no se reinventó y aparecieron otras nuevas tecnologías, otros nuevos teléfonos mucho más útiles, mucho más avanzados y con una tecnología mucho mayor. Y Telefónica fue perdiendo porcentaje del share de mercado hasta que a día de hoy prácticamente nadie tiene un teléfono Nokia. Facebook también era una empresa que entre 2007 y 2015 fue la revolución en las redes sociales. Todo el mundo tenía Facebook, todo el mundo utilizaba Facebook y a día de hoy prácticamente nadie utiliza Facebook, solo la gente un poquito más mayor de 50, 60, 65 años que a lo mejor Instagram o otras redes sociales no les representa tanto, pero a día de hoy la mayoría de personas jóvenes, incluso de mediana edad, no están utilizando Facebook y utilizan otras redes sociales. Esto era impensable. Fijaos que también la caída que ha tenido Facebook no ha sido tan brutal como la de Nokia, pero puede llegar a serlo. A lo mejor dentro de 10 años está como Nokia ahora. Con esto os digo, o os quiero decir que no puedes dar nada por supuesto. Hoy pasa una cosa, hoy el líder es Apple, hoy el líder es Bitcoin, Ethereum, estas criptomonedas, estas empresas, pero el día de mañana puede pasar cualquier otra cosa. Sin ir más lejos, el top 15 de criptomonedas que había hace 4 años, a día de hoy quedan 4 o 5. La mayoría han desaparecido o la mayoría han bajado muchísimo de posiciones. Entonces tenéis que meteros en la cabeza que el líder o el posicionamiento va bajando y va variando, y en menos tiempo incluso de lo esperado. Además tenéis que tener en cuenta que justamente en momentos como ahora, con un mercado bajista, con una crisis que se avecina, que va a venir, son los momentos que más cambios hay. Por ejemplo, antes de la crisis del 2008, invertir en bancos, en acciones de empresas financieras era lo mejor, era lo que más crecía. Hoy en día esas acciones han bajado también una barbaridad. Entonces, invertir en ciertas criptomonedas, invertir en ciertas acciones, tiene un riesgo que muchas veces la gente no lo ve, y más si vas a largo plazo. En cambio, cuando estás comprando un fondo indexado, estás comprando una barbaridad de distintas acciones, de distintas tecnologías, de distintos sectores, de Estados Unidos, de África, de cualquier tipo de país. Obviamente, luego lo explicaremos, por hay distintos tipos de fondos indexados, ¿vale? Algunos solo trabajan sobre acciones
de Estados Unidos, otros solo trabajan sobre acciones emergentes, luego otras son un mix, pero básicamente ahí estás diversificando muchísimo. Y si Apple el día de mañana baja muchísimo y no recupera, esto en el fondo indexado prácticamente no va a tener gran peso. Y en tiempos de crisis, os lo muestro aquí, es cuando justamente invertir en este tipo de fondos indexados o en índices como el SP500, que no deja de ser un poco lo mismo, es lo más rentable y te va a ser muy rentable en el largo plazo. Porque, por ejemplo, analizamos todas las crisis, todas las caídas del SP500, que es el índice referencia de las 500 empresas más importantes de Estados Unidos, desde 1950, o sea, estamos hablando prácticamente de gran parte de la historia bursátil, cuando ha habido en un año una caída de más del 25%, como veis, ha pasado diversas veces, el retorno en los próximos 1 año, 3 años, 5 años y 10 años ha sido brutal. A 10 años vemos retornos del 200%, del 100%, del 200%, del 400%, retornos que te dicen que es una inversión muy rentable. Y además de que es una inversión muy rentable, es una inversión muy segura, porque vuelvo a decir que si una acción o una empresa va mal, esto no afecta prácticamente en nada al fondo indexado. Por eso creo que en momentos de crisis, y a día de hoy, donde realmente el mercado ha caído tanto, es probablemente la mejor inversión que se pueda realizar. Y sí, la mayoría de personas que no conocen sobre mercados os dirán, ¿cómo podéis invertir ahora? ¿Cómo vais a invertir ahora con todo lo que ha caído el mercado? Cuando justamente es cuando se tiene que empezar a invertir. La mayoría de personas solo invierten cuando el mercado ha subido muchísimo o cuando no para de subir. De hecho, si analizáis los mercados, yo es una cosa que esto lo miro bastante, siempre justo antes de una gran corrección hay una gran subida. Fijaos, por ejemplo, en el SP500, que desde el 2020, desde la caída del COVID, hasta a finales de 2021, que llegó el tope de este ciclo, la subida del mercado ha sido brutal, ha sido una barbaridad. Entonces es porque la mayoría de personas, cuando está todo súper arriba, dicen, uy, esto no para de subir, es cuando tenemos que invertir. Y justamente ahí la gente pierde dinero. Y la gente con conocimientos financieros invierte en la caída. ¿Y por qué lo hacen así? Pues muy fácil. Porque saben esto, saben estos rendimientos. Vale, muy bien, muy interesante, pero realmente, ¿en qué fondos indexados o en qué índices es lo mejor invertir? Al final, esto depende de cada uno, pero yo por mi parte tengo algunos favoritos y os los presento ahora. En mi caso, yo por ejemplo, no tengo a día de hoy prácticamente nada de inversión en el SP500. Como ya sabéis y os he comentado, el SP500 solo tiene en cuenta Estados Unidos. Y sí, Estados Unidos ha sido lo más rentable en los últimos 10, 15, 20 años. Pero no sabemos si lo será en los próximos 15 o 20 años. A lo mejor otros países más emergentes lo son. Entonces prefiero trabajar en fondos indexados que sí, tienen un porcentaje de SP500, pero también tienen un porcentaje de otros países. Por eso trabajo en otro. En mi caso, a día de hoy, el fondo indexado donde más invierto es el Vanguard Total World Stock, donde básicamente, sí, tiene una parte muy importante de Estados Unidos, el 63%, que básicamente es SP500 y empresas similares, pero también tiene un porcentaje en mercados emergentes, en Europa, que en los últimos años no ha sido muy rentable, también tiene un porcentaje, aunque muy pequeño, en Middle East y en el Pacífico. Tiene en cuenta que a día de hoy Estados Unidos mueve los mercados, pero creo que, en mi opinión, es interesante tener un porcentaje, aunque más pequeño, en otros países, en otros continentes, que el día de mañana puedan crecer muchísimo más. Obviamente, si el SP500 o el mercado de Estados Unidos en los próximos 10-15 años sigue siendo lo más rentable, este fondo indexado ganará menos que el SP500, porque tiene otros mercados. Pero prefiero ganar un poquito menos y tener esa tranquilidad de que si el día de mañana Estados Unidos no va tan bien y van mejor otro tipo de países, yo estoy invertido también en ellos. Prefiero ganar un poco menos, pero de forma más segura y más estable. Otro fondo indexado donde yo invierto es en el MSCI World, donde básicamente es muy parecido al anterior, ¿vale? Al Vanguard, pero tiene ciertas diferencias en qué países se está invirtiendo o en qué porcentaje se está invirtiendo. Básicamente la gran diferencia es que el MSCI World tiene menos porcentaje de empresas, es decir, solo está trabajando con unas 2000 y pico empresas. En cambio, el Vanguard está trabajando con unas 9000 empresas. A partir de ahí, el Vanguard está más diversificado, pero también trabaja con algunas empresas más pequeñas. Entonces puede tener un poquito más de volatilidad. Aunque ya os digo, en los últimos años prácticamente ha tenido el mismo movimiento. Aunque sigo pensando que aunque tenga un movimiento similar, está bien diversificar. Y finalmente, el último fondo indexado que yo tengo y que estoy trabajando es el Vanguard Emerging Market. Este fondo indexado yo sinceramente no recomendaría empezar con él. Recomendaría empezar con uno más sencillito,
como es el Total World, donde estás diversificado en todos los países. Pero este, aunque es bastante más arriesgado, porque no estás trabajando en Estados Unidos, sino que solo trabajas en países emergentes como África, Latinoamérica, Asia, etcétera, puede ser muy interesante para sobre todo momentos como ahora, donde Estados Unidos en los últimos 10-15 años ha crecido una barbaridad y países como China o como India se prevé que en los próximos 10-15 años pueden superar a Estados Unidos. Este fondo indexado puede ser muy interesante. Yo sinceramente este fondo indexado lo compro con más moderación, porque vuelvo a decir es bastante más volátil y estás trabajando en países que pueden llegar a ser alguien, pero a día de hoy no son Estados Unidos, y es más una apuesta personal, siempre con un porcentaje más pequeño que el resto de fondos. Os vuelvo a decir, si queréis que haga un vídeo explicando dónde todo esto tú puedes comprarlo, comparando plataformas, analizando esta plataforma por registrarte te da $100, esta 500, esta 300, esta tiene unas comisiones más altas, esta más bajas. Si queréis un vídeo donde explique todo esto, haced like, suscribiros y haced comentarios, ¿vale? Porque esto ayuda muchísimo a YouTube y me ayuda también a mí. Así que nada, es todo por hoy, hasta la próxima.